Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta cuarta plática organizada por CAPS para todos nosotros que somos adoradores en las capillas de adoración perpetua ante el Santísimo. La finalidad, recordemos, es hacer verdadera reparación en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y como decíamos y veíamos en la primera charla también, estos tiempos tan increíblemente sorprendentes y hermosos, porque el Señor está dando este nuevo don maravilloso, que es el don de la divina voluntad. Y esta noche vamos a tocar, como podemos ver aquí en la pantalla, algunos criterios básicos para poder entrar a meditar las horas de la pasión con las mismas intenciones con las que Jesús las hizo, con las mismas intenciones con las que Jesús vivió su pasión. Y pues no en vano o no por nada nos llamamos cristianos nosotros. Cristianos porque somos pues imitadores de Cristo. Y en este caso, pues vamos a entrar a ver estos criterios que son bastante profundos, pero que nos ayudan. Es como un resumen de lo que es poder tomar la humanidad de Cristo y vivir en él lo que él vivió en su pasión. Y al vivir con él, con su humanidad, con su divinidad, con su voluntad, su pasión, hacer una reparación, una verdadera reparación. Ya veíamos en la primera charla que era indispensable reparar el puente de la divina justicia para que la divina misericordia fluya hacia nosotros, hacia la humanidad. Entonces, el compromiso que tenemos nosotros de reparar ese puente es muy grande. Porque si el Señor nos está dando a nosotros el conocimiento y el don para hacer estas horas de la pasión con las mismas intenciones con las que Jesús las hizo, nos toca a nosotros, como miembros de la familia humana, pues hacerlo. Estamos en las primicias de este don. Este don se empieza a dar. Ya vimos que tiene... Luisa Picarreta vivió entre 1865 y 1947. Entonces, prácticamente nuevos, somos de los primeros. Y como veíamos en la charla pasada, este don todavía no explota. Con este don está el reino de Dios está ahorita en la batalla final contra el reino del mal, contra el reino de Satanás. Y ya sabemos que va a ganar. Y nosotros somos pues parte de esta guerra que se está desarrollando. Principalmente es el campo de batalla es nuestra alma, pero ahorita el mundo pues está sufriendo por esta batalla tan cruenta, tan difícil que se está viviendo. Entonces vamos a pedir Espíritu Santo, porque realmente los criterios que vamos a ver ahorita, como les decía, son un resumen, está muy condensado. Para poder llegar a tener un verdadero entendimiento de todo esto, pues hay que pedir Espíritu Santo y hay que ponernos a leer los libros de cielo y hacer las horas de la pasión, para que poco a poco vayamos adquiriendo este conocimiento y llenándonos de él y del don para hacer las horas de la pasión como el Señor nos quiere que las hagamos. Entonces vamos a pedir Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, esta noche a todos los que estamos aquí presentes. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Toca nuestra inteligencia para comprender estas verdades divinas que tú quieres mostrarnos esta noche. Nuestra memoria para
para guardarlas y sacarlas y ponerlas en práctica. Y nuestros corazones para que seamos capaces de entregarte nuestra voluntad, de abandonarnos a ti y poder ser llenos de este don maravilloso que tú nos ofreces. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a todos nosotros para que estas palabras que tú has plasmado en estos libros puedan llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Amén. Bueno. Ok, entonces, vamos a repasar algunas cosas. Como sabemos, como ya lo vimos, el fin último de la venida de Cristo a la tierra, al mundo, ¿sí? No fue para salvar al hombre, sino que el fin último es para reinar en el hombre. O sea, el fin último era de todo el plan de Dios hacia el hombre, de todo el plan de la creación, fue que Cristo viniera a reinar en el hombre, en el corazón del hombre, ¿verdad? Sin embargo, el pecado original, con el pecado original pasan tres cosas. Recordemos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. En realidad esto lo hemos oído toda nuestra vida, desde chiquitos, pero o sea, no hemos llegado a tener plena conciencia de lo que significa. Entonces, la imagen del hombre, somos imagen de Jesús en el exterior, nuestro cuerpo, pues somos imagen de Dios, imagen de Dios hombre, de Jesucristo. Y la semejanza significa ser como Dios. Y eso es lo que perdimos en el pecado original. Pero cuando el hombre peca, el hombre le quita a Dios el amor debido. O sea, Dios hizo al hombre para que el hombre lo amara. Y para amar al hombre. Pero recordemos, ya lo habíamos visto, Dios está esperando una correspondencia de nosotros. Entonces Dios hace al hombre buscando compartir esa inmensidad de amor que hay en él, compartirlo con alguien, pero también para ser correspondido con un amor como el de él. Ya veíamos no recuerdo en cuál de las charlas, que pues tenemos los perritos en la casa y los animalitos los queremos mucho, pero siempre buscamos a alguien como nosotros, alguien a quien amar y que nos ama. Entonces Dios busca, por eso creó al hombre Dios, porque Dios estaba buscando alguien a quien amar, que fuera digno de su amor y al mismo tiempo que le correspondiera en el amor. Entonces, cuando el hombre comete el pecado original, le quita a Dios el amor debido. O sea, no ama a Dios, deja de amar a Dios, ya no le da a Dios el amor que él esperaba. Otra cosa que pasa con el hombre es que adquiere una culpa, ¿sí? Una deuda. Adquirimos una deuda con Dios. Como no le dimos a Dios el amor debido, entonces estamos en deuda con Dios. Segunda cosa que pasa con el pecado. Y tercera cosa que pasa, el hombre pierde todos los dones que Dios le había dado, que lo hacían semejante a él, y el hombre se hace incapaz de dominarse a sí mismo. ¿Sí? Esas tres cosas pasan con el pecado original. Entonces, aquí vamos a ver este párrafo cortito, pero que tiene una profundidad inmensa. Es un extracto de los libros de cielo. Es un pequeño resumen. Es un pequeño resumen de lo que es la vida en la divina voluntad. Vamos a leerlo despacito y vamos a tratar de profundizar en él. Dice, el hombre en el pecado original da muerte a la vida divina y da vida a la voluntad humana.
porque el hombre fue creado para que en unión con la divinidad, en cada acto que hiciera, se pusiera un acto de voluntad divina obrante en él, a través de la vida divina que tenía para crecer en igualdad con su creador. Bien. Vamos a tomar renglón por renglón. El hombre en el pecado original da muerte a la vida divina. ¿Qué sucede? Que Dios lo había hecho a imagen y semejanza de él. Y le había dado Dios al hombre, un don, que era el don de la divina voluntad. Entonces, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios estaban perfectamente unidas. La voluntad del hombre, la voluntad humana se fundía con Dios. Y entonces, la voluntad humana, fundida en la voluntad divina, como la voluntad divina es del mismo Dios, entonces la voluntad divina era la que actuaba con una voluntad humana unida a la voluntad divina. Pero los actos que el hombre hacía, los actos que Adán hizo hasta que cometió el pecado original, ¿sí?, eran actos divinos. Y de esa forma Dios tenía nueva vida. Dios tenía más vida. Porque Dios en su vida eterna es un solo acto. Porque para él no existe el tiempo. Para nosotros, nuestra vida es una sucesión de actos. Entonces, en el tiempo vamos haciendo actos, una sucesión de actos que forman nuestra vida. Pero Dios no, porque Dios vive en la eternidad. Por eso conoce el futuro y conoce el pasado. Conoce todo Dios. Ya conoce todo, porque en él hay un acto único. Todo está en el acto único de Dios. Y la forma como Dios hace actos nuevos es a través del hombre. Porque el hombre tiene libre voluntad, libre albedrío. Entonces, la idea era que el hombre, en unión con la divinidad, en cada acto que hiciera, se pusiera un acto de voluntad divina obrante en él. O sea, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad, unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y como tenemos libre albedrío y decidimos en nuestro libre albedrío ir a trabajar, ir a dormir, ir a comer, entonces nosotros convertimos nuestros actos en un acto de voluntad divina obrante a través de la vida divina que tenía para crecer en igualdad con su creador. Entonces nosotros estábamos llamados a que toda nuestra vida, en unión con la vida divina de Dios, hiciéramos actos de voluntad divina nuevos. Entonces le damos vida a Dios, vida divina, vida nueva a Dios. Una vida que solamente tú le puedes dar a Dios. Nadie más se la puede dar. Cada quien en lo personal. Mis actos no los puede hacer nadie más que yo. Pero si yo hago mis actos en la voluntad humana, no pasan de ser eso, actos en voluntad humana. Pero si yo, con el don de la divina voluntad, unido a mi voluntad, yo abandonado a Dios, hago actos con la divina voluntad, ¿sí? Entonces, hacemos actos de voluntad divina obrante. Y crecemos en igualdad con nuestro Creador. Entonces, al pecar y darle vida al acto humano sin el acto divino, se da muerte a la vida divina. O sea, los actos que yo debía haber hecho si Adán no hubiera pecado y yo hubiera vivido y nacido en la divina voluntad y toda la humanidad de todos los tiempos hubieran nacido y vivido en la divina voluntad, esos actos que yo he hecho en la voluntad humana
le han dado muerte a la vida divina. Bueno, ojalá que haya podido explicarme, pero vamos a leer otra vez este párrafo. A ver si con lo poquito que ya dije yo ahorita, podemos comprender un poquito más esta parte. Dice, el hombre en el pecado original da muerte a la vida divina y da vida a la voluntad humana. Porque fue creado para que en unión con la divinidad, en cada acto que hiciera, se pusiera un acto de voluntad divina obrante en él, a través de la vida divina que tenía para crecer en igualdad con su creador. Al pecar y darle vida al acto humano sin el acto divino, se da muerte a la vida divina. Por eso adquirimos una deuda, porque ya no hicimos lo que teníamos que hacer. Y le damos muerte a la vida divina. Le damos muerte a Dios. Ok. Ojalá que me haya podido explicar. Para poder entender mejor y que esto se vaya haciendo vida en nosotros, tenemos que leer los libros de Dios. Pero bueno. Entonces, Dios debe hacer dos cosas para llevar a cabo su plan. ¿Cuál es su plan? Establecer el reino. O sea, reinar en nosotros, en nuestra voluntad. Primero, pagar. Porque todos esos actos en los que nosotros debimos haber dado vida a la vida divina y que con darle vida a nuestra voluntad le dimos muerte, ¿sí? Es una deuda que hemos adquirido. Entonces, nadie podía pagar esa deuda, solamente Dios. Entonces, para establecer el reino, para que su plan original, que fue truncado por el pecado del hombre, se lleve a cabo, tiene que hacer dos cosas. Uno, salvarnos. Y para salvarnos hay que pagar. ¿Se acuerdan? Hay que rehacer el puente de la justicia. Hay que adquirir el perdón para salvarlo, pues el hombre se vuelve incapaz de convivir con Dios. Por el pecado, el hombre se vuelve incapaz de convivir con Dios. Y la otra cosa es reconstrucción. No nada más salvar y pagar. Ok, estamos salvados. Jesús ya pagó por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos, aceptarlo como Señor de nuestras vidas, recibir el Espíritu Santo y vivir en la iglesia. ¿Sí? Eso es el querigma. Es la salvación nuestra. ¿Y cuál será la reconstrucción? ¿Qué hay que hacer? Hay que rehacer. Dentro de este punto de la reconstrucción, ¿sí? Se pone Jesús a trabajar. Hay que restituir al hombre los dones perdidos. ¿Qué dones? El don de la divina voluntad. Restituir al hombre los dones perdidos. Y otra cosa, restituir a Dios el amor no dado por los hombres. Porque, no les mencioné, cada acto divino que debimos haber hecho en la divina voluntad, uniendo nuestra voluntad con la voluntad de Dios, le da a Dios una gloria infinita. Una gloria infinita. Un amor infinito. Un amor divino. O sea, los planes de Dios no son pequeñitos, no. Son inmensos, son infinitos.
Entonces Dios necesita reconstruir al hombre, restituir al hombre los dones perdidos y restituir a Dios el amor que nosotros no le hemos dado. Y esa deuda, eso hay que rehacerlo. Se tiene que rehacer. Entonces, para lograr estas dos cosas, pues alguien debe pagar, ya sabemos quién. Solamente el Verbo de Dios hecho hombre es capaz de hacer estas dos cosas. Solamente el Verbo de Dios hecho hombre, o sea, Jesús, puede pagar y reconstruir. ¿Por qué? Porque solamente Jesús puede tomar la vida del hombre, darle muerte al acto de voluntad humana y darle vida a la divinidad en cada acto humano. Este es otro párrafo que no vamos a tardar tantito. Solamente Jesús puede tomar la vida del hombre, darle muerte al acto de voluntad humana y darle vida a la divinidad en cada acto humano. Y cuando hablamos de cada acto humano, hablamos de la vida de todos los hombres de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. De cada respiro, de cada palpitar de corazón, de cada paso, de cada mirada, de cada movimiento, cada parpadear. Porque todos los actos que Jesús hizo aquí en la tierra, Jesús cuando estuvo aquí en el mundo, cada acto de él tenía un valor infinito, divino. Su parpadear, su caminar, el latir de su corazón, el circular de su sangre, su suspirar, su amar, su mirar, su escuchar, su comer, su trabajar, su evangelizar. Todos los actos de Jesús tenían un valor infinito. Y así deberían haber sido hechos nuestros actos, si no hubiera sido por el pecado original. De un valor infinito. Y no fueron. Hasta ahorita, 6,000 años después de que vivió Adán, nosotros empezamos a conocer eso. Y empezamos a hacer algunos actos en la divina voluntad que ya son actos rehechos, o más bien actos hechos por nosotros, que no tienen que ser rehechos, porque ya son actos como deberían haber sido hechos. Pero de aquí para atrás, los 6,000 años desde Adán, cada palpitar de corazón, cada circular de sangre, cada comida, todos los actos de todos los hombres fueron rehechos por Jesucristo en su vida. Eso es lo que hizo el Señor desde el momento de su encarnación en el vientre de María. ¿Qué hizo Jesús? Solamente Él lo podía haber hecho. Nadie más. Tenía que ser Dios, un Dios creador de todo e infinito en su poder. Tomar la vida del hombre, darle muerte al acto de voluntad humana, a cada palpitar, a cada palabra, a cada todo, darle muerte al acto de voluntad humana y darle vida a la divinidad en cada acto humano. O sea, Dios rehizo todas nuestras vidas, de todos los hombres, de todos los tiempos. Dios, para que yo pudiera salvarme e ir al cielo un día y estar en la presencia de Dios, Él tenía que rehacer mi vida. Si no rehacía mi vida, Jesús, si le hubiera faltado algo, imposible que yo entrara a vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad en el cielo. No se puede. Necesito yo, hombre de estos tiempos, necesito que Jesús haya rehecho mi vida, cada acto. Porque como veíamos en la primera charla o en la segunda, no recuerdo, mi vida son mis actos. Y todos mis actos, o sea, toda mi vida tiene que haber sido rehecha por Cristo.
y fue rehecha por Cristo. Igual los actos de mis padres y de mis abuelos y de mis tatarabuelos y de todas las personas con las que convivimos ahorita, los 7.500 millones de habitantes de la tierra ahorita, todos sus actos fueron rehechos por Jesucristo y fueron pagados al Padre por la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el verbo de Dios hecho hombre, viviendo como hombre. Pero aparte, de manera consciente, tomando la vida del hombre. Fíjense, dándole muerte a todos los actos de voluntad humana en él y dándole vida a la divinidad en cada acto humano. Y esto es muy importante. Jesús paga una muerte por cada acto de voluntad humana. Porque Él sintió todos nuestros actos en su vida. Todos mis actos de mi vida. Todos mis pecados. Imagínense, no nada más sintió mis actos buenos. No nada más sintió lo bueno que yo haya hecho en mi vida. Él sintió todos mis pecados. Entonces Jesús paga una muerte por cada acto de voluntad humana, que son infinitos los actos de voluntad humana. Nadie los puede contar. Cada palpitar de corazón, cada mirada, cada robo, cada asesinato, cada injuria, cada humillación, todos los actos de voluntad humana, buenos y malos. Jesús toma nuestros actos y los pone sobre su vida y siente esa muerte. Jesús tiene muertes continuas durante toda su existencia. Desde el momento mismo de su encarnación, Jesús tiene muertes continuas durante toda su existencia. Por eso vivió en la tierra 33 años y 9 meses. Y eso solamente lo podía hacer porque es Dios. Entonces, desde el momento de su encarnación, Él empieza a rehacer todos nuestros actos. Jesús ya vivió mi vida y Jesús ya vivió tu vida. Vivió todo lo que tú hiciste. Que todo lo que no has hecho también ya lo vivió. Y todo lo que yo he hecho y voy a hacer, ya lo vivió. Y no nada más lo vivió, lo murió, lo soportó la muerte que le daba yo con mi pecado. Jesús en su naturaleza humana sufre y con esto paga al Padre por todos los actos que yo debería haber hecho en divina voluntad y que no he hecho. Y si yo me decido a entregar mi voluntad a Dios y a empezar a vivir en la divina voluntad, entonces Jesús ya no tiene que pagar por sus actos, porque entonces esos actos son divinos. Ok. Esto, hermanos, es un morir y resurgir toda su vida. Y esto es rehacer al hombre. Y esto es darle a Dios Padre, el amor que Él esperaba de cada hombre. Adán mata la divina voluntad y da vida a la voluntad humana. Jesús mata la voluntad humana y da vida a la divina voluntad. Porque Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, tenía una voluntad humana. Pero se abandona al Padre y vive en la divina voluntad. O sea, ¿qué hace? Da vida a la divina voluntad. Jesús da vida a la divina voluntad y mata la voluntad humana. Pero de cada quien, de cada hombre, de todas las criaturas. El otro día leía por ahí, creo que hemos sido como 60.
60,000 o 70,000 millones de hombres, hasta ahorita. Ahorita hay 7,500, pero a través de los tiempos, desde Adán hasta hoy, van, creo, 70,000 millones de hombres. Y todas esas vidas, Jesús las rehizo. Y esto es un morir y resurgir toda su vida. Jesús moría y resurgía. Jesús moría y resurgía. Moría y resurgía. Esa fue su pasión, que empezó desde el momento mismo de su encarnación. Por haciendo Dios, ¿qué sentirá? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentirá Dios? O sea, ¿qué sentirá Jesús al sentirse hombre pecador? O sea, el verbo de Dios, Jesucristo, el santo de los santos, tenía que tomar todos nuestros pecados. ¿Qué sentiría él al tomar nuestra condición humana miserable y nuestros pecados los peores? Todos nuestros pecados, todos. Pero imagínense nuestros peores pecados. ¿Qué sentiría Dios tomar esos pecados, él, hacerlos suyos? Y rehacerlos. Siente todos nuestros pecados, entonces siente muerte. Siente muerte todos sus 33 años y 9 meses. Bueno, esta es la pasión interna de Jesús. Es la pasión del amor y la pasión del pecado. Porque en su infinito amor, ustedes saben, pues el amor duele. Entonces, no nada más rehacía nuestras vidas, sino que aparte el dolor, ¿sí?, de ver a sus hijos en esa vida miserable y pobre. Y aparte la pasión del pecado, es la pasión del amor y la pasión del pecado. ¿Qué sentimos nosotros cuando nuestros hijos andan mal? El dolor que sentimos cuando vemos un hijo que se está perdiendo. Y si no nos ha pasado, pues nos lo podemos imaginar fácilmente. Los que somos padres, qué dolor que un hijo nuestro ande mal. Pues así ha cargado Jesús en su cruz, como viene aquí la ilustración, con toda la vida miserable de todos nosotros, cargándolo en la cruz. Bueno, esto es lo que él sentía, es la pasión interna de Jesús, la pasión del amor y la pasión del pecado. Y esta pasión, ¿sí?, solamente pudo haber sido dada por la divinidad, o sea, por Dios. O sea, nadie le podía haber dado a Dios esta pasión, a Jesús esta pasión. Tenía que solamente Dios. O sea, es una pasión dada por la divinidad. Pero Dios no le podía dar las penas exteriores. O sea, Dios no podía venir a golpearlo, a escupirlo, a humillarlo. No podía. Entonces, esa le llamamos la pasión de los judíos. Ok, ¿cómo pagó la debilidad del hombre? ¿Cómo pagó Jesús por la debilidad del hombre? Las injusticias, el odio, la maldad, la venganza, la soberbia, la avaricia, etc. Esta pasión se le infringió el hombre. En el último día de su vida, pagó por la maldad y pagó nuestra deuda. En las 24 últimas horas de su pasión, lo que los hombres le infringieron fue donde pagó por nuestra maldad. Por cada pecado nuestro, una espiga, un latigazo, un clavo, un escupitajo, un empujón, una bofetada, una humillación, etc. Por cada pecado nuestro, Dios pagó con estas humillaciones y estos
maltratos hasta la muerte en su cuerpo de hombre. Entonces, Dios restituye al hombre y a sí mismo al plan original, y no debemos limitar su pasión a un sufrimiento meramente humano, pues solo un Dios podía hacerlo. O sea, nosotros vemos la pasión de Cristo, vemos las últimas 24 horas de su vida y lo vemos tan gráfico, por ejemplo, en la película de la Pasión de Cristo, y nos ponemos en su lugar y decimos, qué duro, ¿sí? Qué cosa tan terrible lo que Jesús sufrió por nosotros. Pero no debemos limitarnos a eso. No podemos limitar su pasión a ese sufrimiento meramente humano. Porque todo esto de lo que acabamos de hablar ahorita, solamente lo podía haber hecho un Dios. Nada más. O sea, ningún hombre podía haberlo hecho. Ok. ¿Cómo vamos a participar en este plan? ¿Qué nos pide Jesús? ¿Cómo vamos a convertirnos en esos reparadores que Jesús quiere? Pero básicamente, ¿cómo le vamos a hacer para hacer este libro que Jesús nos dio a través de Luisa Picarreta, que se llama Las 24 horas de la pasión, y que trae 24 meditaciones acerca de lo que vivió en cada hora de las últimas 24 horas de su vida? ¿Cómo le vamos a hacer para participar en este plan y para empezar a reparar? Que como veíamos en la primera charla de estas 4 que tenemos hasta hoy, es la forma como Jesucristo va a restablecer su reino, y es la forma como Él en su plan quiere restablecer a la humanidad a su estado original. Porque el mundo en el que estamos viviendo definitivamente no es el mundo que Él planeó. Digo, eso no tiene vuelta de hoja. Y como veíamos en la última charla, ahorita este don de la divina voluntad está explotando. Todavía no explota. El Señor nos está preparando ahorita para que explote esto y se difunda por el mundo. Más, ya se difundió, ya está en todos los continentes. Pero Él está preparando a su pueblo en esta batalla final entre Dios, entre la voluntad humana y la voluntad divina. Voluntad humana movida por Satanás, voluntad divina movida por Dios. Adivinen quién va a ganar, ya sabemos. Ya sabemos que Dios va a ganar. Pero ¿cómo vamos a participar? Ahorita se necesita que hagamos las horas de la pasión con las mismas intenciones de Jesús. Y con este conocimiento que estamos adquiriendo ahorita de manera muy somera, por arriba, por eso tenemos que empezar a leer los libros de cielo. Con este conocimiento, poder empezar a hacer las horas de la pasión con igual y vivirlas con Jesús. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a participar y acompañar a Jesús en este plan? Bueno, vamos a ver algo importante. ¿Qué somos? Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Nuestro cuerpo es importante. Ese es el ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues ese es el instrumento que Dios nos dio para hacer actos en el tiempo. Sucesión de actos en el tiempo. El alma es el soplo de vida que Dios nos dio cuando Dios sopló sobre nosotros, ¿sí? Y que el hombre cobró vida, Adán. ¿Sí? Ese es el alma. Y el espíritu es la capacidad o lo que tiene el alma para poder comunicarse con Dios. Todos los seres vivos tienen alma, pero alma espiritual solamente el hombre. ¿Sí? Y el que sea un alma espiritual lo que tenemos es lo que permite que podamos comunicarnos con Dios y es lo que va a permitir que nuestra alma sea eterna, ¿sí? Que sea inmortal. O sea, nunca vamos a morir, vamos a vivir para siempre, porque nuestra alma no puede morir, porque es espíritu. ¿Sí? Bueno, el alma tiene 3 atributos, que es la inteligencia, la voluntad y la memoria. ¿Okay?
El alma da vida al cuerpo. Con su inteligencia y memoria guía sus actos a través de la voluntad. ¿Ok? El alma da vida al cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo muere. Y con los atributos del alma, que son la inteligencia y la memoria, guía sus actos a través de su voluntad. Y entonces el hombre come, trabaja, mira, descansa, cocina, etc. ¿Ok? Con la inteligencia y memoria, porque necesitamos inteligencia y necesitamos, y en la memoria guardamos lo que aprendemos. ¿Ok? Entonces, con la inteligencia y la memoria, pues mi esposa, hermosa, me hace de comer. ¿Verdad? Si no tiene memoria, pues no va a poder hacerme de comer, no se va a acordar cómo se hace. Y también si no tiene inteligencia, pues igual. Entonces, utilizamos la inteligencia y la memoria y si no tiene voluntad para hacerlo, pues me va a dejar también en ayunas. Pero con la inteligencia y la memoria, a través de su voluntad, me hace de comer bien rico todos los días. Bueno. Como el alma es espiritual, también puede hacer actos espirituales, el alma. Sí, porque tenemos un alma espiritual. Oración, sacrificios, ir a los sacramentos, evangelizar, etc. Porque tenemos un alma que es espiritual. Bueno, todos estos actos, hermanos, son actos humanos. Humanos. De hecho, todos estos actos, aunque sean buenos, ya fueron rehechos por Jesús, porque no son actos en la divina voluntad, aunque sean santos. Inclusive las mismas comuniones fueron rehechas por Jesús cuando se comulgó a sí mismo en la última cena. Entonces, todos estos actos humanos son humanos hasta que tomamos una decisión. Abandonarnos a Dios y entregar nuestra voluntad humana para hacer todo con la voluntad divina. Cuando tomamos esa decisión, empezamos a hacer actos divinos. ¿Por qué? Bueno, esto es imposible, pero Jesús ya lo hizo en Luisa. Luisa es la cabeza de misión, la primera, y ya lo hizo Jesús en Luisa. Solamente Adán, una parte de su vida. Jesús, obviamente, hombre Dios. María, porque fue nació sin la mancha de pecado original, fue concebida inmaculada. Ella vivió en la divina voluntad desde el momento de su concepción. Es otra larga historia, hermosísima, que hay que leer. Pero ahora, después de Luisa, es un don divino, disponible para el que así lo quiere y decide. Y es un don que ahorita se nos da a nosotros como una primicia de lo que viene para la humanidad de aquí en adelante. Dios nos iba a quedar contento con lo que vivimos los hombres hoy. Claro que no. Fuimos creados para vivir en perfecta unión con Él, para ser uno con Él. Para eso nos hizo. Y este es el plan, restablecer el reino de Dios en la tierra. Entonces el don está disponible para el que quiere y decide. Si tú quieres y decides y te abandonas a Dios y entregas tu voluntad humana para hacer todo con la voluntad divina, entonces vamos a poder participar en este plan. Al recibir este don, readquirimos la condición de semejanza con Dios. ¿Se acuerdan? Imagen y semejanza. La imagen no la perdimos, casi la perdemos a veces. Y hay gente que hay personas que que la pierden, pero la semejanza no la tenemos desde el pecado original. Entonces, al recibir este don, readquirimos la condición de semejanza con Dios, perdida con el pecado original. Y nuestra alma es
como nuestra alma es también espíritu, podemos en la divina voluntad trascender el espacio y el tiempo. Se acabó la limitación de espacio y tiempo. Porque como nuestra alma es espiritual, trascendemos esto en el espíritu. Y este punto es súper importante para las horas de la pasión. Porque unidos a la voluntad divina y con el don de la divina voluntad, podemos trascender el espacio y el tiempo. Bueno, aquí vale la pena, no lo puse aquí, pero vale la pena saber que solamente a través del conocimiento, ya lo habíamos dicho, se ama. Solamente podemos amar lo que conocemos. Ahorita estamos conociendo de manera muy somera todo esto. Hay que leer los libros de la divina voluntad, los libros de cielo. ¿Sí? Cuando leemos los libros del cielo, empiezan a caernos todos estos 20 en su lugar y entonces empezamos poco a poco, el Señor nos empieza a prestar el don para que lo saboreemos, para que lo experimentemos en nuestra vida, para que lo anhelemos y lo deseemos. Con un poquito que estamos conociendo ahorita, ya empezamos a creerlo. ¿Sí? Y ya queremos empezar a abandonarnos a Dios y empezar a entregar nuestra voluntad. Pero es bien importante la lectura de los libros de cielo. Te vas a tardar, hay gente que lo lee en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, X tiempo. Pero Luisa se tardó 36, 37 años de su vida escribiendo. Tú si te pones a lo mejor a leerlo de corrido, lo lees en 3 meses. Pero se trata de irlos leyendo, irlos haciendo vida en nosotros. Pero bueno, hay que empezar a practicar. Entonces, si tú estás dispuesto a entregar tu voluntad por amor a Dios, repito, el amor nace del conocimiento. Por eso leer los libros. Para amar suficientemente a Dios y estar dispuestos a entregar nuestra voluntad. Y adquirir este impresionantemente hermoso don de ser uno con Él. Vamos a hacer un acto preventivo. Todos los días en la mañana te levantas y entregas tu voluntad. Y puedes decir estas 2 jaculatorias. Dice, heme aquí Jesús para hacer tu voluntad. Heme aquí Jesús para hacer tu voluntad. O puedes decir, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Son palabras de que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús dijo, he aquí Padre, he aquí, creo que lo escribí mal, he aquí Padre, aquí estoy Padre para hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces empezamos a fundir nuestra voluntad con la divina voluntad. Y decimos, Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mis pensamientos, a mirar en mis ojos, a caminar en mis pasos, a escuchar en mis oídos, a orar en mi oración. Todo esto, hermano, se trata de la intención. La intención es todo. Si tu intención es entregar, se te puede hacer muy difícil ahorita, pero si tu intención es entregar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, Él toma esa intención porque conoce nuestra pequeñez y nuestra limitación y Él te presta el don. Y tú haces este acto en la mañana, te levantas en la mañana y lo primero que haces es este acto que está aquí. ¿Sí? Heme aquí, Jesús, para hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Me fundo en ti, fundo mi voluntad en tu voluntad. Ven a pensar en mis pensamientos, a mirar en mis ojos, a caminar en mis pasos, a escuchar en mis oídos, etc. Entonces Jesús te va a prestar el don para que lo empieces a saborear. ¿Qué pasa con el acto preventivo? Este acto preventivo se lo dio Jesús a Luis. La voluntad humana se funde con la divina. Así de sencillo. Toma conciencia, hay que tomar conciencia de que todo lo que hago sea en la voluntad de Dios. Tomar conciencia de que todo lo que hago lo haga yo en la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que no hagas nada que no sea voluntad de Dios.
que te detengas y no hagas nada que no sea voluntad de Dios. Que te apartes del pecado. ¿Sí? Y si pecas, te confieses inmediatamente. Adán no se pudo confesar. Nosotros sí nos podemos confesar mientras adquirimos el don. Cuando el don se da, definitivamente ya no vamos a pecar. Ya no puedes pecar. Cuando tienes el don definitivo en ti, como Luisa, que el Señor le dio el don definitivo. Pero también existe el acto actual en cada acto. Quiero trabajar porque Jesús quiere trabajar. Continúa divina voluntad trabajando en mí. Te acuerdas en el día y dices, continúa divina voluntad trabajando en mí. Continúa divina voluntad manejando en mí. Continúa divina voluntad caminando en mí. Continúa divina. Es un jaculatorio. Así ya entramos aquí a lo que son las horas de la pasión. Ya nos va a quedar poquito tiempo. Entonces así se hacen las horas de la pasión con las mismas intenciones de Jesús. En la divina voluntad participamos activamente en todo lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan? Que les dije que el tiempo y el espacio trascendíamos en la divina voluntad del tiempo y el espacio. Entonces en la divina voluntad podemos participar activamente en todo lo que Jesús hizo. En mi alma, con inteligencia, voluntad y memoria, fundidas en la divina voluntad, hago las horas de la pasión, me pongo a meditar las horas de la pasión. Y entonces entro ahí, me pongo ahí, en el mismo lugar donde está Jesús, sufriendo lo que está sufriendo, en cualquiera de las horas de la pasión. Mi acto se convierte en un acto divino de reparación universal, igual al de Jesús. Mi acto, mi alma con inteligencia, voluntad y memoria fundida en la divina voluntad, hago un acto divino de reparación universal igual a los de Jesús. ¿Y qué valor tiene ese acto? Infinito. Mi acto tiene un valor infinito igual a los de Jesús. Y es lo que hizo la Virgen María. Vamos a leer una cita de la palabra de Dios, de una cita o una lectura del libro del cielo. Dice: la humanidad de Jesús es limitada, mientras su voluntad es interminable. Dice el Señor: yo me sirvo de las almas como me serví de mi humanidad. ¿Qué cosa fue mi humanidad? Sino un órgano de mi voluntad. Y tales son quienes hacen mi voluntad. Los que vivimos en su voluntad, somos órganos de su voluntad. Los actos hechos en la divina voluntad serán los defensores del trono divino, no solo en el tiempo presente, sino hasta el fin de los siglos. Hija mía, los actos hechos en mi voluntad pierden lo humano, y fundiéndose con mis actos divinos, se elevan hasta el cielo, circulan en todos, abrazan todos los siglos, todos los puntos y todas las criaturas. Y como quedan fijos en mi querer, en cada ofensa que las criaturas me hacen, no solo en el tiempo presente, sino hasta el fin de los siglos, estos actos son y serán los defensores de mi trono. ¿Qué actos? Los actos que tú y yo hagamos en la divina voluntad. Y elevándose en mi defensa, harán las reparaciones opuestas a las ofensas que las criaturas harán. En todos los tiempos. Los actos hechos en mi querer tienen virtud de multiplicarse según las necesidades y las circunstancias que mi gloria requiere. Dice en abril 26, 1921. Los actos hechos en mi querer, llevando en sí la potencia creadora, serán la nueva salvación del hombre. Y descendiendo del cielo, llevarán todos los bienes a la tierra. Llevarán la nueva era y el triunfo sobre la iniquidad humana. Por eso, multiplica tus actos en mi voluntad para formar las armas
los dones, las gracias, para poder descender en medio de las criaturas y hacerles guerra de amor. Bueno, esas son tres lecturas del libro de cielo. Y así como esas tres lecturitas que acabamos de leer hoy, tres pedacitos, así están los 36 volúmenes del libro de cielo. Por eso cuando lo leemos, nos enamoramos de Dios, porque lo conocemos a profundidad. Cuando nosotros leemos los libros de cielo, adquirimos un conocimiento total, profundo de Dios. Digo, no podemos comprender completamente los libros de cielo. Difícilmente podríamos. Pero todo lo que pues, vamos leyendo y aprendiendo, conociendo, poniendo en práctica, nos lleva a un conocimiento tal de Dios. Porque ahí se revela todo, ¿eh? Se revela su interior, lo que es Él. Y se revela lo que hizo aquí en la tierra. Y eso a nosotros nos hace enamorarnos de Él. Pero nos hace, pero con un amor divino. Y nos hace capaces de corresponderle en el amor. Porque nos hace ser como Él. Ser uno con Él. Padre, que seamos uno, como tú y yo somos uno, le dijo Jesús al Padre. Que seamos uno. Los hombres y nosotros. Para eso nos hizo Dios. Bueno, el libro de las horas de la pasión. Hay una introducción en el libro y luego hay 24 horas. Ese es el libro. Tiene, por ejemplo, de las 5 a las 6 de la tarde, Jesús se separa de su Madre Santísima. Hay que hacer una oración de preparación antes de cada hora. Es una oración cortita. En los libros estos que tenemos nosotros viene en la página 38. Ahí viene la oración de preparación y ahí mismo viene la oración para después de cada hora. Y luego hacemos una hora de la pasión. Jesús se separa de su Madre Santísima. Podemos hacer un pedacito, podemos hacer la hora completa, podemos hacer 3 horas, podemos hacer lo que queramos. Lo importante es que en cada lectura que hagamos del libro, primero nos fundamos en él, le pidamos el don y luego empecemos a leer y empecemos a meditar y entonces con la característica que nuestra alma es espiritual, ¿sí? Y en la divina voluntad, vamos y nos ponemos ahí en el lugar donde Jesús y María se estaban separando, se estaban despidiendo. Y entonces ahí Jesús nos dice lo que él sentía y lo que María sentía. Y entonces tomamos esos sentimientos, los hacemos nuestros. Y tomamos ese dolor y lo hacemos nuestro. Entonces estamos acompañando a Jesús y a María en su separación antes de la muerte de Jesús. Igual la siguiente hora, Jesús se separa de su madre y se encamina hacia el cenáculo. Luego la cena legal, la cena eucarística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacen estas horas de la pasión? ¿Cómo se hacen? Se hacen en la divina voluntad. Fundidos con Jesús. Te fundes, entregas tu voluntad o pones la intención de entregarla. Con la intención tienes. Entregas la voluntad, te fundes en él, haces las jaculatorias que teníamos ahí ahorita. Yo no he venido para hacer mi voluntad sino la tuya. Haces esa jaculatoria. He aquí el hijo de la esclava del Señor, o sea, tú o yo. Hágase en mí según tu palabra. Son jaculatorias que puedes utilizar para entrar y fundirte en la divina voluntad. Fundir tu voluntad con la de Jesús. Y entonces te pones a hacer las horas de la pasión. Se pueden hacer en orden como tú quieras. Lo importante es que tú entres a estos momentos. ¿Por qué como tú quieras? Como si tomas la primera hora y luego la segunda y la tercera. Así te puedes ir. Pero no tienes que hacer la hora completa ese día. Hay unas horas muy largas. Como la 19, es muy larga. Pero hay otras horas muy, muy cortitas que las puedes hacer a lo mejor.
Pero si es una hora cortita y te atoras en una lectura, en un párrafo, ahí te quedas. Porque tú entras en la divina voluntad y con tu alma espiritual y con los atributos de tu alma, que es la memoria y la inteligencia, y tu voluntad fundida con la voluntad divina, y te quedas ahí si quieres, acompañando a Jesús en la cena eucarística, acompañando a Jesús en la primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní, acompañando a Jesús cuando abraza la cruz, aquí de las 10 a las 11 de la mañana del viernes, acompañando a Jesús en la crucifixión, en su muerte, en su hora ante Pilato, etcétera. Jesús en la prisión, en la 13ª hora, cuando estaba prisionero. Entonces Luisa, eso es lo que hace Luisa, se funde en la divina voluntad y Luisa va, por ejemplo, en este caso de la 13ª hora, Jesús en la prisión, Luisa va a buscarlo y lo encuentra en la prisión y lo acompaña y le acomoda sus cabellos y le trata de limpiar con sus lágrimas los ojos pegados por la sangre, trata de aliviarle el dolor que está amarrado ahí en un cuarto oscuro, encadenado. Y ahí está Luisa presente, con el don de la divina voluntad, con nuestra alma espiritual, trascendemos el tiempo y el espacio. Y nos hacemos presentes en la prisión con Jesús. Y lo acompañamos. Y al acompañarlo, lo consolamos. Y al consolarlo, y sufrimos con él, y sufrir con él, adivinen qué pasa. Reparamos el puente de la justicia divina. Nos convertimos en otros Cristos que están reparando el puente de la justicia divina. Ayudamos en la redención. Ayudamos en la santificación. Y ayudamos a que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y había yo puesto aquí, todavía nos queda un momentito. Puse aquí precisamente la 13ª hora, 13ª hora, de las 5 a las 6 de la mañana, Jesús en la prisión. Vamos a leer un pedacito como ejemplo, fundidos en la divina voluntad. Leemos este pedacito, vamos a ver, a tratar de, espiritualmente, y fundidos en la divina voluntad, y de aquí, vamos a ver qué dice. Dice, prisionero Jesús mío, me despierto y no te encuentro. Es Luisa la que habla. Mi corazón late fuertemente y delira de amor. Dime, ¿dónde estás? Ángel mío, llévame a casa de Caifás. Busco por todos lados y por más que le doy vuelta no te encuentro. Amor mío, date prisa, mueve con tus manos las cadenas con las que tienes atado mi corazón al tuyo, para traerme a ti y poder emprender el vuelo para ir a arrojarme a tus brazos. Herido por mi voz y queriendo mi compañía, siento que me atraes y me doy cuenta de que te han puesto en la prisión. Mi corazón, mientras por una parte exulta de alegría por haberte encontrado, por otra parte se siente herido por el dolor de ver hasta qué estado te han reducido. Te veo con las manos atadas por detrás en una columna, los pies inmovilizados y atados. Tu santísimo rostro todo golpeado, hinchado y ensangrentado por las terribles bofetadas que has recibido. Tus ojos santísimos amoratados, con la mirada cansada y apagada por la vela. Tus cabellos todos desordenados, tu santísima persona toda golpeada. Y a todo esto hay que añadir que no puedes hacer nada para ayudarte y limpiarte porque estás atado. Y yo, oh Jesús mío, llorando y abrazándome a tus pies, digo, ay, ¿a qué estado te han reducido, oh Jesús mío? Y Jesús mirándome me responde,
Ven, hijo mío, y pon atención a todo lo que ves que yo hago, para que tú también lo hagas junto conmigo, y así yo pueda continuar mi vida en ti. Y con grande asombro me doy cuenta de que en vez de ocuparte de tus penas, con un amor indescriptible, piensas en darle gloria a tu Padre, para darle satisfacción por todo lo que nosotros estamos obligados a hacer. Y llamas a todas las almas para tomar sobre ti todos sus males y darles en cambio todos tus bienes. Y puesto que hemos llegado al alba del nuevo día, puedo oír tu dulcísima voz que dice: Padre Santo, te doy gracias por todo lo que he sufrido y por todo lo que todavía tengo que sufrir. Y como el alba que se asoma llama al día, y el día hace que el sol surja en el horizonte, quiero que del mismo modo el alba de la gracia se asome en todos los corazones, para que al amanecer el día en ellos, yo, sol divino, pueda surgir en todos los corazones y reinar en ellos. Mira estas almas, oh Padre. Yo quiero responderte por todos, por sus pensamientos, sus palabras, sus obras y sus pasos, a costa de mi sangre y de mi muerte. Jesús mío, amor sin límite, me uno a ti y también yo te doy gracias por todo lo que me has hecho sufrir y por lo que todavía tengo que sufrir. Y te suplico que hagas nacer en todos los corazones el alba de la gracia, para que tú, sol divino, puedas surgir en todos los corazones y reinar en ellos. Aquí Luisa ya se unió a Jesús y está haciendo lo mismo que él, igual nosotros. Pero veo que tú, dulce Jesús mío, reparas también todos los primeros pensamientos, afectos y palabras que desde el inicio del día no han sido ofrecidos a ti para honrar. Y reúnes en ti, como si fuera uno solo, los pensamientos, los afectos y las palabras de todas las criaturas, para darle al Padre la reparación y la gloria que se le debe. Bueno, sigue todavía la hora de la pasión un rato más. Vamos a dejarlo aquí. Y al final, ya que terminamos de hacer nuestra meditación, pero insisto, si de repente nos atoramos en una frase y nos quedamos, o nos atoramos en un momento en el que sentimos que estamos acompañando a Jesús, nos dejamos llevar por la divina voluntad, por el Espíritu Santo, y acompañamos a Jesús en lo que está sufriendo. Y así hacemos una reparación universal. Bueno, parece que hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ah, Ricardo está preguntando algo. A ver, Ricardo, si... A ver tu micrófono si gustas para preguntar. ¿Esta es la pregunta? Es importante que si tienen dudas, pues ahorita, aunque quiero comentar algo aparte, o sea, todas nuestras posibles dudas. Ahorita yo puedo intentar contestar algunas de las preguntas, pero si nos ponemos a leer los libros del cielo, el Señor es el maestro en esto. Él nos va enseñando poco a poco, nos va moldeando, Él sabe, solamente Jesús conoce nuestro interior, nadie más lo conoce, ni siquiera yo lo conozco tan bien como lo conoce. Entonces, estos libros están escritos de tal forma y con tal metodología por Él, que va llevando al alma.
te va llevando con la intención de seducirte y convencerte para entregar nuestra voluntad. A ver, ¿esta es la pregunta? Bueno, parece que no. Igual ya son las 9:13. Si no hay ninguna pregunta, queridos hermanos, yo creo que aquí terminamos nuestra charla. Yo les recomiendo que sí empiecen a hacer las horas de la pasión con las mismas intenciones con las que hizo Jesús. ¿Cuáles son sus intenciones? Recordemos, rehacer a Dios, reparar, darle a Dios lo que debió haber recibido de nosotros, rehacer la vida de los hombres, de todos. Nosotros podemos rehacer nuestros actos y pagar por nuestra deuda, ¿sí? En el amor de Dios. Entonces, para los que todavía no tienen los libros de las 24 horas de la pasión, aquí está un teléfono aquí en Monterrey con la señora Alma, aquí los pueden conseguir. Aquí también pueden conseguir los libros de Cielo, ¿sí? O se pueden descargar de la página Tercer Cielo. Ok, bueno, pues, si no hay ya nada, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? No estoy escuchando. Bueno, pues vamos a despedirnos con una de María y a darle gracias a Dios y a pedirle que nos prepare para esta batalla final, hermano, que va a ganar el reino de la divina voluntad. Se va a establecer el reino en la tierra. Y lo que está pasando ahorita en el mundo no son más que patadas de ahogado del reino del mal que está haciendo horrores, pero Jesús va a ganar. Ya ganó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y tentativamente pues nos vemos en 15 días. Vamos a ver, hasta donde diga el Señor, vamos a trabajar en esta extensión del reino de la divina voluntad. Muchísimas gracias, Sergio. Bendecida noche para todos. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones. Vale. Gracias, bendiciones, muy amable por la charla, muy enriquecedor. Dios los bendiga, gracias. El libro del cielo, ¿dónde se consigue? Aquí en los teléfonos estos de la última, si quieren buscar ahí ahí viene un teléfono en la última. Este teléfono, la señora Alma aquí en Monterrey tiene todo.